Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Qué gozo ya estar esta mañana, una mañana rica. Está haciendo calorcito en Toluca y en todas partes, ¿verdad? Pero ya estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos unas enseñanzas bien impactantes que Dios quiere dejar en cada uno de nuestros corazones. Así que, ¿qué les parece si esta mañana le pedimos al Señor que Él sea el que hable a cada uno de los que estamos aquí? Porque hay un reto, hay una invitación para que nosotros nos levantemos, tomemos esas promesas que hoy vamos a recibir todos, incluyéndome yo personalmente, de parte de nuestro Dios. Dios va a hablar hoy a la iglesia de Zoe como lo hace, como cada momento y cada instante y en cada oportunidad. Siempre nos recuerda que está allí junto con nosotros, recordándonos cuánto nos ama y qué planes tiene para nuestras vidas. Vamos a orar igual a aquellos hermanos y amigos que nos acompañan en redes también. Estamos conectados y vamos a recibir la palabra de Dios. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, pues te damos gracias, porque ya estamos en este lugar, porque ya estamos aquí, Señor. Tú eres el que nos ha traído, tú nos has convocado, nos diste esta necesidad, este hambre de venir a escuchar tu palabra, convivir con nuestros hermanos, un instante, saludarlos, pero sobre todo, Padre, nos convocas para que abramos nuestro corazón a la instrucción y el reto que tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre, que nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón esté concentrado en las promesas que tú tienes esta mañana para nosotros. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, el título del estudio de la meditación de esta mañana se llama ¿Saber de Dios o entender a Dios? Así como que parece como que dice lo mismo, ¿no? Pero vamos a ir viendo poco a poco a qué se refiere esto. ¿Realmente nosotros queremos solamente saber cosas de Dios o realmente nosotros queremos entenderlo? Que es muy, muy diferente. Antes de que iniciemos un poco a introducirnos al pasaje que hoy vamos a tratar de desmenuzar para aplicar en nuestras vidas, vamos a pensar un poco porque lo está haciendo el mundo, porque lo hemos estado haciendo en la iglesia Zoe durante estas últimas semanas y no queremos dejar que pase la oportunidad de hacerlo también hoy. Recordar la situación tan complicada que están viviendo muchas personas ahorita en este momento en un país que se llama Ucrania, que nosotros decimos está muy lejos de nosotros, pero ahora todo está tan globalizado que nos está afectando a nosotros y está afectando a la humanidad. Como nunca, ustedes lo han visto en redes, lo han escuchado, el mundo se está uniendo en clamor para que esto cese, para que esto acabe. Y fíjense que esto que vamos a hacer ahorita, de orar por ellos, se conecta con lo que vamos a estudiar. Cuando yo estaba meditando, lo estaba pensando, estaba viendo, dices que hay una conexión inevitable con lo que está ocurriendo. ¿Pueden ustedes ahorita imaginar el dolor que aquellas personas están viviendo cuando las familias completas están yendo en un éxodo, en un exilio de su país a otros países que les están abriendo las puertas? Nosotros lo podemos saber ahora con la tecnología. Cualquiera ahorita que abre sus redes en tiempo real puede ver y puede presenciar lo que está ocurriendo. Madres que abrazan a sus hijos, que van caminando con sus maletas, que van yendo de un lugar a otro, están buscando medicina, están buscando agua, cobijas para protegerse del frío, del dolor, del sufrimiento en pleno siglo XXI, cuando creemos nosotros que ya somos muy civilizados, creemos nosotros que ya las cosas van bien. Niños que son irremediablemente separados de sus papás. Todas estas escenas, hermanos queridos, se pueden evitar, se pueden quitar, si tan solo nosotros decidiéramos entender y conocer a Dios. Ese es el punto por el cual nuestro mundo, desde Caín, Adán y Eva, Caín y hasta ahorita, estamos viviendo por la necedad del corazón humano de no querer conocer y entender a Dios.
Todo eso se evitarían despedidas, muertes, lágrimas, dolor. Hay una fotografía que a mí me impacta, en donde está caminando un padre, va con las maletas, va con su esposa. Les comparto la imagen, ahí deben de tenerla, por favor. Gracias, espero que se vea bien la imagen, que se alcance a presenciar. Si no, ustedes lo han visto seguramente. Va caminando con maletas, va caminando con su hijo en los hombros, su esposa está embarazada. Van caminando rumbo a una, no sé cómo se llame, para pasarse a otro país, para despedirse. ¿Y saben qué va a pasar? El padre se va a quedar y va a despedirse de su hijo, va a despedirse de su esposa y de su bebé que está por nacer. Estas cosas, hermanos, estas realidades que el mundo está viviendo no son más que causa de la rebeldía del corazón del hombre. Y son imágenes que se repiten cada instante. Todos saben en el mundo, todos conocen en el mundo algo de Dios. Saben que alguien hizo las cosas, o por lo menos si no quieren saber nada de Dios, saben que hay alguien que dice que es Dios y que creó todas las cosas, pero siempre hay una referencia, un aviso, algo de que Dios está allí. Y la gente se formula hipótesis, ideas, pero al final no deciden conectarse con Dios, no les interesa conocerlo. Al ver lo que estamos nosotros viviendo y tratando de compartirles sobre esta necesidad de que nosotros tengamos un verdadero encuentro vivencial, mental, emocional, completo con nuestro Dios, es que les quiero compartir esta reflexión bíblica. Esto hace la diferencia. Esto es lo que da la diferencia para que nosotros estemos conectados con Dios. Y es un reto para la iglesia, porque la iglesia también debe de entender si verdaderamente está en contacto con Dios. Hace 2700 años aproximadamente, un hombre piadoso, amante de Dios, con todo su corazón amaba a Dios, se subió a una colina, se acomodó allí, se inclinó, se sentó y observó de lejos el dolor y la destrucción de su pueblo. Un pueblo que, como Ucrania, estaba a punto de ser arrancado de su pueblo y ser llevado cautivos a una tierra extranjera, lejana, con otro idioma, con costumbres paganas, entregadas a la perdición. Y ellos estaban viviendo esta situación. Jeremías, que es el personaje del que les estoy hablando en Lamentaciones 1:1, empieza a describir el dolor que él estaba viviendo cuando estaba observando lo que en ese momento estaba ocurriendo. Y dice: qué sola ha quedado la ciudad populosa. Qué sola esa ciudad que emanaba, donde se veía alegría, está quedándose sola. La grande entre las naciones se ha quedado como viuda por el dolor de ser arrancada de su tierra y llevada cautiva. Cuando medité en estos pasajes, traté de recrear en mi mente, viendo también lo que estamos viendo en pleno siglo XXI, lo que pudieron haber ellos vivido por este asedio por parte de los babilonios que rodearon la ciudad de Jerusalén, cuando muchos fueron llevados cautivos, fueron asesinados, fueron exiliados. Debió haber sido una situación difícil, penosa. Y nosotros estamos viendo aquí la radiografía de lo que ellos estaban viviendo. Dice Lamentaciones 1:12, ¿no os conmueve? ¿No les causa dolor? Hermanos, ¿no nos conmueve lo que estamos viendo nosotros ahora? ¿No nos causa dolor a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me ha venido. Lamentaciones 1:12. Vean el dolor que me ha venido. ¿No les conmueve? ¿No les causa dolor? Si quieren, por favor, pasar la siguiente imagen para que tengan el texto. Ahí están los textos, queridos hermanos, solamente vamos a ir siguiéndolos de uno por uno. No, gracias, qué amables. ¿Nos conmueve cuantos pasan por el camino lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo? Dice también Lamentaciones, estamos ahora en Lamentaciones 2:15. Discúlpenme, hermanos, voy a coordinarme. Dice el texto: cuantos pasan por el camino baten palmas al verte, silban y mueven despectivamente la cabeza sobre la hija de Jerusalén, por el dolor que ellos estaban viviendo. Un texto anterior, Lamentaciones 1:16,
Dice Jeremías con dolor, con angustia, al ver que estaban saliendo, que estaban caminando, que estaban allí yendo cautivos, asesinando a sus hijos. Por eso estoy llorando, por eso de mis ojos fluyen lágrimas, porque de mí se está alejando el que consuela y da reposo a mi alma. Fíjense qué impactante lo que está haciendo Jeremías. De mí se está alejando. Estaban ellos conscientes que Dios los estaba dejando en ese momento histórico por algo que ellos habían hecho, que no le había agradado a Dios. Y ellos estaban conscientes que se estaba alejando el que los consolaba, el que les daba reposo en su corazón. Y dice Jeremías: mis hijos han sido destruidos porque el enemigo prevaleció y nos conquistó y nos atrapó. Y me pregunté cuando estaba leyendo estos pasajes, ¿cuál fue la causa de ese sufrimiento? ¿Cuál es la causa, queridos hermanos, del sufrimiento que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Cuál es la causa? Una sola palabra, una sola idea, una sola actitud, un solo pensamiento, un solo estilo de vida: el pecado. El pecado que cometemos, el divorcio de la voluntad de Dios, el alejamiento de nuestro corazón de lo que Dios quiere para nosotros. Allí exactamente es donde viene la causa del sufrimiento y del pecado. ¿Cuál es la causa de la enfermedad que nos acompaña hasta la redención final de nuestros cuerpos? Dice Romanos 8:23, nosotros estamos aquí en la tierra y sufrimos dolor, sufrimos enfermedad, sufrimos pena, pero nosotros sabemos que esto va a acabar. Pero mientras lo estamos sufriendo, ¿verdad, hermanos? Mientras tenemos confusión, mientras tenemos dolor, aún siendo cristianos. Claro que nosotros como cristianos, conectados con la voluntad de Dios, confrontamos y vivimos esto de una manera diferente. Encontramos la esperanza, encontramos el sentido, encontramos el por qué están sucediendo las cosas. Dice Romanos 8:23, y no solo ella, la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, pero esto es un evento, la redención de nuestro cuerpo, completamente en el futuro, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pero mientras esto ocurre, nosotros tenemos una historia de vida que recorrer, tenemos eventos que vivir, tenemos circunstancias que confrontar todos los días. Vamos a regresar a la historia del pueblo de Israel, cuando Jeremías estaba viendo lo que les estaba aconteciendo. Israel, hermanos, tomó una decisión, como tú y como yo tomamos decisiones. Ahora bien, ¿qué decisiones tomaron ellos? ¿En qué se diferencian a veces de las decisiones que nosotros tomamos todos los días de nuestra vida? A pesar de que ellos eran y sabían y entendían que eran el pueblo de Dios y que habían recibido promesas y que habían recibido el cuidado y la protección, ellos decidieron hacer dos cosas. La primera, no conocerlo. Sabían de Él, pero ellos decidieron no conocerlo. Ahorita vamos a ver la diferencia en estos términos. Por lo tanto, cuando alguien decide no conocer a alguien, al final uno decide pues no entenderlo. Es como una relación de una pareja, ¿no? Tú quieres entender a tu pareja, tu esposo o tu esposa, quieres entenderlo, conócelo. Pasa tiempo con él, con ella. Pasa tiempo completamente, tiempo cronológico. No solamente tiempo de calidad, a veces eso se le dice a los padres, ¿no? Pasa tiempo de calidad con tus hijos. Sí, correcto, pero los hijos quieren tiempo cronológico, aparte de tiempo de calidad. ¿Para qué? Para conocer a los hijos y para entenderlos, para conocer a tu pareja y entenderla. Entonces yo lo que les pedía es: pasen tiempo conmigo para que me conozcan y para que me entiendan y para que tomen buenas decisiones. Porque si tú estás cobijado con la protección y con la compañía de Dios, muy difícilmente vamos a tomar decisiones equivocadas. Porque Dios está velando, porque Dios está cuidándonos, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros y con nosotros y está a nuestro lado para que tomemos buenas decisiones. Nos detiene, nos frena, nos avisa, nos alerta de que algo estamos haciendo mal. Entonces el propósito de este mensaje esta mañana es que hagamos conciencia
y entendamos esta diferencia entre solo saber de Él y de conocerlo y de entenderlo. Vamos a basar y vamos a iniciar este recorrido contestando 2 sencillas preguntas allí en tu lugar. Piénsalas, medítalas. Número 1, ¿tú realmente conoces a Dios? Allí es como la base. ¿Realmente lo conoces? Si tú no le conoces cabalmente, vas a tener que pensar hoy esta mañana que debes de tomar una decisión. Porque si esta pregunta importantísima no la contestas adecuadamente, entonces ahí están las consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué estoy viviendo como estoy viviendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Le conoces realmente? Y la segunda pregunta que queremos hacernos esta mañana es si nosotros en verdad le entendemos. Alguien puede levantar su mano y decir, es que a Dios nunca lo vamos a entender. Mentira, hermanos, sí lo podemos entender. Claro que lo podemos entender, porque Dios no es inalcanzable. Él no ha hecho una barrera. Él no dice, tú de aquí para allá y yo acá en mi monte santo. No, Él ha abierto las puertas para que nosotros entremos en comunión con Él, para que estemos en contacto con Él. Se han roto, el velo del templo se rompió para que este contacto permanente, no solamente como el contacto maravilloso que tuvo Moisés en el monte cuando bajó con el rostro que le resplandecía, ¿se acuerdan? Que tuvo que ponerse un velo para no impactar. No solamente eso, sino un conocimiento completo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Cuando se rompió ese velo y pudimos tener completa y totalmente ese acceso a nuestro Dios. Dios quiere que lo entendamos de esa manera y en esa profundidad. Jeremías capítulo 9 nos ayuda muchísimo a entender esto, hermanos. Busquen Jeremías capítulo 9 o lo pueden ver aquí en la pantalla. Jeremías 9, vamos a ver el versículo primero, el 23, después el versículo 24. Esa es la clave, hermanos. Esto es lo que hoy vamos a tratar de desmenuzar para que haga nido en nuestro corazón y tomemos estas verdades para nuestras vidas. Jeremías 9, acuérdense del contexto. Está viendo el dolor, está viendo el sufrimiento, está viendo la necedad de su pueblo y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto, versículo 24, el que se hubiere de alabar. Si en algo te tienes que alabar y tienes que presumir o tienes que decir algo importante, es en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este texto, hermanos, tiene 4 hermosas enseñanzas. Vean estas enseñanzas que queremos rescatar para esta mañana, que es lo que vamos a ir haciendo en este tiempo. Primera enseñanza, 4 enseñanzas que nosotros podemos obtener de este texto, para ver si yo verdaderamente le conozco y para ver si yo verdaderamente lo entiendo. Primera enseñanza, falsas razones para alabarse. Primero vamos a ver si estamos nosotros siendo ponderados, adecuados en el juicio que podemos hacer de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Vamos a ver primero falsas razones para alabarnos, número 1. Número 2, de este pequeño texto, Jeremías 9, 23 y 24, vamos a ver la primera verdadera razón para alabarnos, que es conocerle. 3, vamos a ver también la segunda verdadera razón para alabarse a uno mismo, si yo lo entiendo. Y por último, ¿qué necesitamos entender y conocer al final? ¿Qué necesito yo entender? ¿Qué necesito yo conocer? Vamos primero a ir definiendo términos para que nosotros entendamos a qué se refiere este pasaje. Dice la primera línea de Jeremías capítulo 9, versículo 23, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Qué es alabarse a sí mismo? ¿Ustedes se han alabado a sí mismos? No, levante la mano quien sí se ha alabado a sí mismo. Yo sé que entonces entendemos de lo que hablamos, ¿verdad? Ahora bien, ¿hablar bien de uno mismo es intrínsecamente malo? A veces te preguntan, a ver, ¿tú puedes definirte a ti mismo? ¿Qué cualidades tienes? No, pues soy puntual, soy amable. De alguna forma tú estás hablando de ti,
de una forma positiva. Ahora, examinarnos a nosotros mismos no es malo para saber en dónde estamos parados, qué cosas hago bien y qué cosas hago mal. Pero aquí el sentido es diferente. Aquí el alabarse a sí mismos, no se alaben es la jactancia con la que a veces nos expresamos de nosotros mismos. A veces nosotros de nosotros mismos hablamos desmesuradamente de nosotros mismos. Dice la palabra de Dios por ahí por Romanos que ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que debemos de pensar de nosotros con cordura. Ahora, ver cómo está nuestro corazón y ver qué cosas positivas o negativas estoy haciendo es correcto, con un objetivo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer una vez que yo descubra qué cosas tengo que modificar, qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo yo que hacer? Pero entonces nosotros tenemos que entender a qué se refiere el texto de Jeremías cuando dice ninguno se alabe. Alabarse es expresarse o expresar una valoración positiva, y aquí está la clave, desmedida de uno mismo. Más allá de lo que nosotros podemos decir de nosotros mismos, exagerando lo que nosotros tenemos de nosotros mismos. Hablar con mucho énfasis sobre estas virtudes o logros, dando una impresión de que yo soy superior a otras personas. Yo soy mejor que el que está frente a mí. Este alabarse a uno mismo es una costumbre del mundo, ¿no? Sabes que yo ya tengo mi maestría, yo ya tengo mi licenciatura, yo ya tengo esto, y tú no has podido pasar ¿no? ¿Todavía no has hecho tu tesis? ¿O cómo se llama esto? ¿No te has titulado? Ya, mira, yo ya avancé, ¿no? Esta actitud era muy común y es muy común de los seres humanos. Lo hacemos mucho, hablar con un énfasis desmedido de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros pensamos. Entonces, hermanos, aquí es una cuestión delicada porque todos tenemos una escala de valores en nuestras vidas, prioridades, todos tenemos cosas importantes y el orden, hermanos, en el que nosotros las ponemos, no solo en la teoría, sino en la práctica con lo que hacemos todos los días, es lo que está diciendo lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos. Y si no estamos nosotros haciendo prioridades conforme al plan de Dios para mi vida, es una forma de decir, yo soy mejor que Dios, porque yo soy el que decide cómo priorizar lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que decir, a dónde yo tengo que ir. Veamos en el versículo, el orden sugerido de Jeremías 9, primero nos hablan de la sabiduría, ¿ya lo vieron? Si lo tienen también ahí en su Biblia, nos alaben en su sabiduría. El segundo es la valentía y el segundo es la riqueza. Cuando hablemos de sabiduría, obviamente estamos hablando de inteligencia y conocimiento, lo que yo sé y yo conozco intelectualmente. Cuando hablemos en este texto acerca de la valentía, que es un rasgo de la personalidad, vamos a hablar de carácter. Muchas personas pueden alabarse por su carácter, pueden alabarse por lo que saben, o la última, muy clara y muy sencilla, ¿no? Muchas personas pueden alabarse o estar muy seguras de sí mismos. ¿Por qué? Pues porque tienen dinero, tienen posibilidades económicas y aparentemente todo lo tienen arreglado. Es otra cuestión. En realidad, hermanos, para Dios no es importante que tengamos logros humanos en muchos sentidos que son correctos y son adecuados si los alcanzamos con el propósito de cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Si yo no estoy buscando ese propósito de que se cumpla la voluntad de Dios y su gloria para mi vida, entonces estoy dando golpes al aire, estoy cansándome, porque lo que yo estoy haciendo me va a dar satisfacción temporal, pero no me va a dar gozo eterno, que es lo que Dios quiere que yo viva y que yo realmente experimente. Entonces, aquí lo importante es que si por las cosas que yo tengo, poseo, doy impresión de superioridad ante otros, esto realmente es algo que a Dios no le agrada y Dios quiere que nosotros renunciemos a esta actitud. ¿Se acuerdan ustedes por allí en Lucas capítulo 18? Léanlo en su casa, solamente les quiero recordar esta historia, este pasaje muy brevemente. Lucas 18 del 9 al 14, cuando entró al templo un fariseo y dijo el fariseo: Señor, yo soy tan bueno. Se estaba alabando a sí mismo, ¿verdad?
Yo doy doy diezmos, doy ofrendas. Yo no soy asesino, mentiroso, homicida, inmoral, adúltero, murmurador, pretencioso. Bueno, cualquiera que lo oía diría, ay, es como no eres pretencioso, ¿no? Pero él estaba convencido de su bondad, estaba convencido de su generosidad, estaba convencido de que era una preciosa persona. Y él dice, yo no soy, y además tuvo el valor, es tremendo, ¿verdad?, de juzgar a otra persona. Se puso a juzgar al publicano. ¿Quién era un publicano? Era un hombre humilde. No, estoy equivocado. No eran humildes los publicanos porque tenían dinero. Eran judíos que se dedicaban a cobrar impuestos para los romanos. Esto era una barbaridad. Eran como traidores. Eran como personas deshonestas. ¿Cómo ellos, siendo judíos, nos traicionan a nosotros? Y además tenían una reputación tremenda, porque además de tener estas posibilidades económicas, eran personas que vivían en el pecado, eran judíos pecadores, ¿no? Bueno, como todos los judíos, pero ellos eran evidentemente, y eran influyentes también, porque tenían capacidad de determinar y de castigar a quienes no dieran sus correspondientes impuestos. Pero estaba allí un publicano, triste, angustiado, con su cabeza agachada. Y dice el fariseo, no soy como los demás. Esto es alabarse a uno mismo, cuando llegamos a creernos mejor que otras personas. Y entonces el error, queridos hermanos, radica en quien se exalta por las cosas que ustedes consideren y por las que hemos estado viendo, y en aquellos que consideran estas circunstancias como la sabiduría, el dinero, la riqueza, el carácter, como lo más importante, y entonces empiezan a discriminar a los que saben poco, a los que no tienen influencia, a los que son pobres, y esto no lo valora Dios, es algo que Dios no le agrada. Vamos a ver entonces, hermanos, ya entendiendo lo que dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Vamos a ver qué es lo que sí quiere Dios que hagamos. ¿En dónde sí tenemos nosotros que alabarnos? Dice Jeremías 9:24, mas alábese esto en, número 1, conocerme. Vamos a ver primero qué es conocer, para entender la diferencia entre conocer y entender. Una definición muy sencilla es, conocer es tener en la mente información sobre algo o sobre alguien. ¿Ustedes tienen información de Dios? ¿Conocen a Dios? ¿Tienen información sobre cómo piensa Dios? Pues conocen a Dios. ¿Tienen información sobre mí, sobre mi persona? ¿Mucha? ¿Poquita? Si quieren tener información sobre mi persona, pregúntenle a mi esposa. No sé, ella se las va a decir exacta, ¿no? No, pregúntenme a mí. No, pregunten. Y preguntando ustedes van a saber, van a conocer a alguien, ¿no? Por ejemplo, todos mis amigos conocen que yo tengo pasión por los libros, ¿no? Entonces el 17 de mayo es mi cumpleaños y pueden regalarme libros, ¿no? Es un comercial. Entonces, conocer a alguien es saber qué le gusta, es saber qué pensamientos tiene, qué cosas le hacen enojar, qué cosas le causan pasión, a qué equipo le va. Falta los domingos porque va a jugar el Toluca, entonces ya le conoces, ¿no? Dice, yo lo conozco, porque él le va al Toluca y se va. Entonces, conocer a alguien es tener una información de alguien muy específica, muy concreta, muy amplia, y el grado de conocimiento de él, de esa persona, es lo que te va a permitir tener ese acercamiento, porque tú vas a saber sus gustos. Ustedes conocen muy bien a sus hijos, aunque a veces no los entienden. Ustedes conocen muy bien a su esposa y la entienden. Amén. Y algunos movieron la cabeza y otros le hicieron así. Entonces, nosotros, lo que Dios quiere es que nosotros conozcamos para después pasar a entender por qué una persona hace lo que hace. Ahora, yo debo de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo lo conozco, entonces empiezan a tener sentido en mi vida muchas cosas. Ahora bien, primeramente, el que conoce a Dios sabe, número 1, su biografía. ¿Conocen la biografía de Dios?
¿Conocen parte de quién es Él? Pues tenemos, hermanos, 66 libros en la palabra de Dios que nos hablan desde en el principio de Génesis 1:1 hasta el amén de Apocalipsis 21, nos dan la biografía de Dios. ¿Cómo puedo conocer yo a Dios? Conoce su biografía, conoce su vida, hechos concretos, cómo actuaba, hacia dónde dirigía sus palabras, cómo exhortaba. Ahora yo quiero conocer a Dios. Ve y observa hechos concretos de la palabra de Dios, de la vida de tus hermanos, de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Allí tienes información concreta de Dios, sus atributos. Quiero conocer a Dios, tengo que saber cómo es. Dice la Biblia que es amoroso, que es justo, que es misericordioso, que es santo. Allí tengo información, conozco al Señor. ¿Cómo se relaciona con su pueblo? ¿Cómo se relacionaba con Israel? ¿Cómo se relaciona a la iglesia a través del Espíritu Santo en Hechos? Yo ahí puedo conocer cómo es Dios, y un conocimiento vivencial en relación con Él y con el pueblo de Israel y con mi vida es lo que va a ir dándome a mí información y sustento y fundamento para dar el otro paso. El paso del entendimiento de Dios. Pero, entonces eso es bien importante. Hay algunas preguntas que nos ayudan en el tema de cómo conocer a Dios. El cuánto, el qué, nos ayudan bastante a que nosotros conozcamos a Dios. Por ejemplo, ¿cuánto le conoces tú de manera personal? ¿Qué cosas, el qué has implementado en tu vida para crecer en este conocimiento? Número 3, ¿qué recursos yo estoy ocupando en una empresa espiritual, incluyendo lo que Soy Iglesia está haciendo para que nosotros de una manera sencilla, espontánea, empiece yo a crecer en el conocimiento de Dios? Viene un seminario de matrimonios y de paternidad, en el cual les vamos a invitar al rato a que pasen y se inscriban. Allá atrás van a estar unas mesas y para que ustedes se apuntan y digan, yo voy a venir. Entonces yo debo conocer qué recursos tengo para conocer de Dios. Tenemos el INSTE, tenemos el Instituto Bíblico, que a veces está así y luego cae en crisis, ¿no? Porque los hermanos dicen, estudiar metódicamente la palabra de Dios a través de la información de un instituto bíblico es pesado. Bueno, entonces no lo conozcas. Pero ¿qué va a pasar? Allí van a venir las respuestas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos asimilando los recursos. Y puedo darles más ejemplos, solamente estoy dando algunos, lo que está haciendo la iglesia, el discipulado de los jueves. ¿Cuántos jueves tú te has conectado a estudiar, a escuchar cosas muy específicas de la palabra de Dios? Los martes en la mañana hay reunión de mujeres. ¿Quién de ustedes no tiene información de la reunión de mujeres? Levanten su mano. Que no tengan información. 2 hermanas no tienen información. 3 hermanas. Si alguien las está ubicando, por favor, pásenles los números y díganles cómo pueden conectarse. Ahora entiendo que todas las demás sí tienen información de la reunión de los martes, ¿verdad? Y viene la pregunta incómoda. ¿Se han conectado? ¿Están conociendo el recurso? Hay que conectarse, ¿para qué? Para entender la voluntad de Dios para mi vida. Son los recursos, y puedo ampliar más lo que se hace con los niños, con lo que hacemos con los jóvenes en R412, los sábados. Allí podemos conocer a Dios, ahí podemos crecer. ¿Cuántos jóvenes están viniendo aquí? Y fíjense algo muy triste, y estadísticamente se los decimos, ¿no? Muchos jóvenes no vienen a R412 porque sus padres no los apoyan para venir. Porque el problema es que la agenda la tiene papá y mamá, no la tienen los hijos. Entonces, como tienen la agenda papá y mamá, entonces ellos no acercan a sus hijos al recurso para entender a Dios. Estoy en la parte de conocer, ¿verdad? Para conocer a Dios. Para conocer a Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que observar y hacer cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo, dinero, esfuerzos yo invierto en este plan estratégico de supervivencia eterna? Yo lo puse así, porque conocer a Dios, hermanos, es un plan estratégico para sobrevivir aquí en la tierra. Y en miras
de lo que vamos a vivir en la eternidad. Si yo no hago una estrategia en la tierra para conocer a Dios, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Nuestros hijos crecen. Ahora nosotros tenemos 2 adolescentes que hoy nos abandonaron, nos dejaron solitos, ¿no? Crecen los adolescentes. Si yo no tengo un plan estratégico para cuidar, atender, guiar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, hermanos, la verdad, ¿qué estoy haciendo como padre? Y me voy a estar dando topes en la pared, ¿verdad? Y esto no implica que presionemos a nuestros hijos, lee la Biblia, los agarremos del cuello, ¿verdad? Lee Proverbios, ¿no? No, estimularlos en amor para que ellos vivan la buena obra de crecer en el conocimiento de la palabra. Vamos a la parte B. Segunda verdadera razón para alabarse es que nosotros lo entendamos. Que nosotros lo entendamos. Vamos a definir qué es entender. Ya definimos qué es conocer. Ahora, ¿qué es entender? Es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede. Es descubrir el sentido profundo de algo. Entender es conocer la profundidad. Y esto obviamente se consigue haciendo otra serie de preguntas que voy a ver un poquito más adelante. Hay un pasaje, hermanos, en Job capítulo 42, versículo de 2 al 5. Si los quieren buscar, si no, aquí lo tenemos. Es algo impactante. Perdón, hermanos, estoy viendo deficiencias en mi proyección, pero ustedes pueden verlo también allí en la palabra de Dios. Pueden ver, por favor, Job 42. Job, hermanos, conocen la historia, conocen lo que vivió, conocen que era una persona que preguntaba. No es malo preguntar, es mala la actitud, ¿verdad? Pero él preguntaba con sinceridad, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y se pasó 40 y tantos capítulos, que es en capítulos, pero imagínenselo en tiempo, preguntándose, dialogando con sus 3 amigos, rebatiendo, diciendo, defendiéndose, porque él se entendía justo. Él se entendía que era una persona que no había hecho algo malo. Él oraba por sus hijos, era un hombre generoso, un hombre de un gran corazón, era un hombre que Dios le había prosperado, era un hombre justo y perfecto delante de Dios. Pero en el capítulo 42, después de que su joven amigo Eliú, me parece así, Eliú, lo confronta y le dice, y empieza a hablar Eliú, pero Dios toma el discurso de Eliú, se lo quita Eliú. Bueno, se lo estoy dramatizando, hermanos. Entonces Dios empieza a hablar directamente a Job y le empieza a preguntar, ok, Job, estás preguntándome, ahora yo te voy a preguntar. Y le pregunta 1, 2, 3, 4 preguntas. Y entonces Job, que conocía a Dios, que sabía de Dios, porque él le daba sacrificios, él oraba, él estaba en contacto con él. ¿Qué hizo Job? En ese momento, en el capítulo 42, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de él. Ese conozco es lo de Jeremías que estamos viendo en la primera parte, pero vean lo que dice en el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo tenía consejo, tenía aquí palabra, tenía información, pero yo no tenía entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4. Job 42, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, entender es ver cara a cara a Dios. Es comprender profundamente el sentido, la dirección, la intención de la voluntad de Dios para mi vida. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Ese es el nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos. Si nosotros solamente nos contentamos con conocerle, gloria a Dios, es bueno, es maravilloso conocerle, ¿no? Pero al final, hermanos, si no avanzamos, nos vamos a quedar
Lamentablemente, como todo el mundo que conoce cosas de Dios, ¿no? Pero al final ahí se quedan, no quieren avanzar, no quieren progresar. Aquí la invitación a nuestra vida es que nosotros no solamente le conozcamos cuando decimos qué, cómo, dónde, cuándo, sino que nosotros entendamos, y entonces esto nos va a ayudar a que nuestros ojos se abran. Y entonces ya, hermanos, este asunto de por qué estoy enfermo, por qué me dio COVID, por qué murió una persona en mi familia, por qué no tengo el trabajo, por qué no tengo el recurso, ¿para qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Cuándo Dios? Estas preguntas se contestan cuando nosotros entendemos a Dios. La cuestión intelectual, vivencial, se da, pero Dios quiere que nosotros sepamos por qué Dios hiciste esto en mi vida. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Cuándo se va a acabar esto que yo estoy viviendo? Esto que yo estoy sintiendo. Si nosotros entendemos a Dios, Dios va a dar una respuesta muy contundente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere relacionarse así contigo y conmigo, que nosotros sepamos la intencionalidad de Dios, que nosotros sepamos cuáles son sus estrategias en mi vida. Pero si me quedo solamente como cristiano con ese conocimiento que yo puedo recibir cada 8 días en la iglesia o en los cursos que puedo tomar en el internet o en un libro que estoy leyendo, pero no avanzo más, no vamos a conocer a Dios como nuestro amigo. Porque fíjense, hermanos, los amigos tienen esta característica hermosa, ¿verdad? Los amigos conocen a sus amigos. Los amigos entienden a sus amigos. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? Isaías 41:8. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham creyó y después entendió y después, ¿saben qué? Se hizo cuatacho de Dios. Era su amigo. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi cuate, mi amigo, mi compañero, mi confidente, porque efectivamente en un momento dado, acuérdense con Sodoma y Gomorra, ¿no? Dios se puso a platicar como un cuate, como un amigo, perdón por la palabra cuate, ¿verdad? Pero se entiende, ¿no? Con Abraham, porque había allí, estaban compenetrados, porque había una amistad, porque se entendían. Hermanos, ¿ustedes quisieran vivir este nivel de conocimiento y de entendimiento de Dios? Ese es el reto. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia, del pueblo de Dios. Lo que la humanidad ha estado negando a aceptar y por ello vive y lo estamos observando. Está debatiéndose entre el dolor sin sentido, guerra sin razón, rebeldía sin causa, problemas sin esperanza. Es porque no han entendido que Dios es Dios, que Él hace misericordia, que Él hace justicia, que hace juicio en la tierra. Porque Dios quiere esas cosas, que nosotros crezcamos en el conocimiento, entendimiento de Dios, que es Dios, que es misericordioso, que sabe juzgar, que retribuye, que perdona, que está a nuestro lado. Eso, hermanos, es el reto que esta mañana quiero hacerles. Y voy a concluir con esta pregunta, hermanos. ¿Es opcional conocerlo y entenderlo? ¿Es opcional? ¿Tenemos opción para que esto lo hagamos los cristianos? Muchas veces escuchamos las instrucciones, ¿verdad? Y a veces nosotros decidimos qué hacer o qué no hacer. Es como cuando papá y mamá le dicen a su hijo, a su hija, ¿verdad? A ver, Mauricio, lava los trastes. Y entonces, haz la tarea y no llegues tarde. No sé si tu mamá te dé estas veces, más o menos, ¿no? No, yo digo que ella sí te ha de decir, cuidadito, Mauricio, te me portas por la derecha, ¿no? Y ahí están las instrucciones que le da Rose a Mauricio, ¿no? Ahora bien, también muchos de nosotros trabajamos, nuestros jefes nos dan instrucciones, nos dicen, ¿saben qué? Terminen el proyecto mañana y lo entregan. Los planos, entréguenlos. Ya está el presupuesto, ya lo tienes que entregar, lo tienes que hacer, ¿no? Ahora, si detrás de estas instrucciones claras, precisas, de nuestro Dios en el aspecto de nuestra vida espiritual, nosotros las estamos negociando, es como, por ejemplo, si nosotros dijéramos, a ver, Dios está pidiendo esto, ¿no?
¿realmente lo querrá? ¿Mi mamá realmente me habrá pedido que lave los trastes o habrá querido darme a entender otra cosa, ¿no? Tengo que espiritualizar la instrucción, ¿no? ¿Qué significado ontológico tiene para mi ser y para mi futuro en la tierra que yo lave los trastes? No creo que sea trascendente. Me puedo burlar la instrucción, ¿no? Porque no creo que sea la diferencia, ¿no? ¿Usaré jabón o no usaré jabón? ¿Lo pidió para hoy o lo pidió para la próxima semana? Fíjense, estoy poniendo un ejemplo burdo, pero así somos con Dios. La instrucción Él nos la da muy clara. No os unáis en yugo desigual con los impíos. No, pero Él está diciendo que tenemos que ir hasta el último de la tierra a compartir el evangelio. Y esa chica necesita de la palabra de Dios, ¿no? Y ahí vamos a evangelizar, ¿no? Nosotros normalmente lo que tendemos a hacer es racionalizar demasiado lo que Dios nos dice. Y entonces al hacerlo, no cumplimos los propósitos de Dios. No hacemos lo que Dios quiere que nosotros tenemos que hacer. Dice Dios muy claro, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero, que me conozcan y que me comprendan y que me entiendan. El pueblo de Israel decidió no obedecer, decidieron no conocer y ellos sufrieron terriblemente por esa decisión. Pero nosotros, hermanos, tenemos ahora una oportunidad de que por lo menos en nuestras vidas y en nuestra iglesia, en este momento histórico que estamos viviendo, demos un golpe de timón. Es esta figura, ¿verdad?, que se usa en los navíos, ¿no? Que es cambiar la dirección dramáticamente. Imagínense en el mar, que van en una fragata y vienen los submarinos de Satanás y entonces avientan todos los torpedos que van a destruir nuestra vida, ¿no? ¿Y qué dicen los capitanes? No sé qué instrucción den, ¿verdad? Pero empiezan a mover el timón del barco para que se vaya para otro lado. Esto nosotros tenemos que hacer en nuestra vida espiritual, dar un golpe de timón. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos no solamente a conocer, sino a entender a nuestro Dios. Solo haciendo esto va a traer paz a mi vida, va a traer sentido a lo que hago, va a traer significado para mi vida y para mi corazón. Para terminar, vamos a leer juntos este texto, no viene en las proyecciones. Busquen en su Biblia, por favor, Jeremías 4, del 19, 20 y 21, 3 versículos. Concéntrense en estos versículos, hermanos, porque nos van a recordar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Jeremías 4, del 19 al 21. ¿Lo tenemos? Lo voy a leer y ustedes sigan. Gracias, hermanos. Mis entrañas, dice Jeremías, mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón. Qué forma de descripciones tan fuertes. Cuando nosotros tenemos una presión en la vida, ¿qué es lo que nos duele aquí? El estómago, ¿verdad? El examen, ¿no? Ay, el estómago. El gas y no hay para pagarlo. Y los niños y las medicinas, ¿no? Mi pueblo entregado al pecado, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, alma mía, pregón de tierra, de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta. Versículo 22. Porque mi pueblo es necio. ¿Qué dice? No me conocieron. Son hijos ignorantes. ¿Y qué dice allí? No son entendidos sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Nos ponemos de pie.